De actualidad. Hola, oyentes de Radio Sefarado, y tenemos el gusto de encontrarnos con Paul Sánchez Kifli, que es el responsable de comunicación de la Asociación Europea para la Preservación y Promoción de la Cultura y el Patrimonio Judíos, conocido por sus siglas AEPJ. ¿Qué tal, Paul? Hola, buenas tardes, Jorge. Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Nosotros hemos hablado ya en otras ocasiones de esta Asociación Europea del Patrimonio Judío, pero en esta ocasión lo que queríamos anunciar es que se ha lanzado un nuevo sitio web sobre el patrimonio cultural judío inmaterial, y que se ha presentado en un webinar hace unos días. No llegamos para avisar de ese webinar, pero sí que para presentar esta nueva web. ¿Qué es lo que tenemos, que podemos encontrar en esta web? Bueno, pues esta web se va a ir llenando poco a poco porque va a ser una web que crecerá con la participación del público. Aquí a EPJ y este proyecto en general, que estamos, por cierto, llevando a cabo en colaboración con World Jewish Congress y el Congreso Mundial Judío y el European Union of Jewish Students, se llama Proyecto Thrive, y esta web que hemos lanzado para coleccionar y catalogar, como tú dices, el patrimonio inmaterial judío en Europa, es parte de este Proyecto Thrive, cuyo objetivo último es catalogar y poner en valor, recoger datos sobre el patrimonio inmaterial judío, que si eso ahora entraremos a explicar qué es. Porque ahora mismo esto no es un valor reconocido por la UNESCO. Y entonces, mediante esta web, nosotros queremos poder crear un catálogo de lo que es el cuerpo de este tipo de patrimonio para poder presentarlo ante la UNESCO y solicitar de esta manera que se reconozca su protección. De la misma manera que se protege, pues, la música ladina y algunas otras prácticas como los peyot. Ujú. Eh, una pregunta para los que no dominamos tanto el inglés. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta thrive, o thrive, como se pronuncia. Eh, Thrive es Thrive, como... perdón. Sí, Ya ves que no pronuncio muy bien. claro. El proyecto Thrive, la palabra Thrive lo que significa es como, ¿cómo te lo diría en español? Como tener éxito, prosperar. Sí, sería prosperar, hacer que algo crezca y prospere. Bueno, sí, el subtítulo sí que es mucho más sencillo que para nosotros, que es explorar, comprender y celebrar el patrimonio judío, cultural inmaterial y su relevancia contemporánea. Eh, Cuando hablamos de patrimonio judío inmaterial, que sí que no nos referimos, por ejemplo, a las juderías de España, porque eso ya Justo. es material, ¿no? Sí, tampoco hablamos de, yo qué sé, de una sinagoga o de un talit o un sidur. Es decir, lo que sería el patrimonio inmaterial. A mí me gusta pensarlo de esta manera. Imagínate cualquier elemento cultural distintivo del judaísmo que no se pueda exponer en un museo. Algo que no tenga una dimensión física. Estamos hablando, por ejemplo, de, pues, una canción, un chiste, incluso una receta de cocina. Estos son elementos que cada judío, cada familia lleva en el corazón y se transmite oralmente, normalmente de generación en generación, pero a veces también de forma comunitaria. Ujú. Bueno, por ejemplo, podría ser, digo yo, pensándolo así, también en la lengua yiddish, algo inmaterial que tiene que ver con la cultura judía y que solamente forma parte de esa cultura judía, Sí. y en algún sentido tampoco tiene una patria material, es decir, que no es un patrimonio que sea de Estados Unidos o de Polonia o de Israel. No, justamente. Lo que, como te decía, estamos y lo que necesitamos ahora, la participación del público, y animo a los oyentes de este programa que
contribuyan si quieren compartir las prácticas, las canciones, las recetas de su familia, es que en esta web, que enlazaremos, entiendo, al artículo que acompañará este audio, hay un formulario muy sencillo que rellenar, donde se pone un título, una breve descripción de la práctica y se puede adjuntar un archivo de audio o de vídeo, una imagen. Y más que una cosa amplia como podría ser el Yiddish, nos interesa más ir a lo anecdótico. O sea, esas prácticas que, como decía, se pueden encontrar en el seno de una familia. Y el tipo de prácticas que tal vez tú o alguien puede haber pensado, esto es algo que solo se hace en mi familia. Pues estos son justamente el tipo de prácticas que nos interesan, porque al ponerlas todas juntas, al coleccionar todas estas prácticas que luego los usuarios podrán navegar y explorar en la web, crearemos este cuerpo, esta base de datos, digamos, de todas las prácticas intangibles culturales judías europeas para que se examinen, para que queden registradas, para sacar conclusiones, para estudiarlas de cara al futuro. Pero sí, nos interesa más lo anecdótico que lo general, por supuesto. Bueno, pero lo anecdótico, me imagino que después para evaluarlo tendrá que verse si eso coincide con distintas familias. O sea, tú hablabas de esto que pasaba en el seno de un pequeño grupo humano, pero que seguramente otros se identificarán y dirán, ah, pues en mi casa se hacía algo parecido, pero con esta Sí, variante o lo que sea. Es decir, tratar de descubrir no lo singular de cada caso, sino una línea general que hay allí, ¿no? por supuesto, por supuesto. Sí, aquí hay una parte de curación que hará el equipo de AEPJ. O sea, cuando un usuario sube su práctica a la web, y estoy ahora mirando la web, veis que hay distintas categorías. Las categorías las hemos elegido, por cierto, en conformidad con las que usa la UNESCO para ajustarnos a sus parámetros. Las categorías son, por ejemplo, creo que son 5: tradición oral y expresiones, otro es rituales y festividades, otro es naturaleza y conocimiento, luego hay artesanía y por último, artes, bueno, que serían las artes, como la música, el teatro, la danza. Claro, uno puede subir a una práctica que practique más gente, más allá de su familia. Y nosotros ya nos aseguraremos de evitar que haya solapamientos y también, bueno, nos reservamos el derecho a rechazar eh, aquellas prácticas que consideremos que no se ajustan a los parámetros de lo que buscamos, que no se ajusten a la definición. Y por supuesto, aquellas que tengan inclinación al odio, no nos interesa ese tipo de patrimonio negativo. Ujú. Bueno, y todo esto, evidentemente, eh, ¿cómo cómo se maneja? Por ejemplo, desde que hicisteis esta presentación el día 4, ¿ya han llegado algunos mensajes, algunas aportaciones a la web? Sí, 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 estamos empezando a recibir, vamos a dejar que se acumulen un tiempito y empezaremos el trabajo de selección. Ya poco a poco iréis viendo cómo van apareciendo. De hecho, si vas entrando ahora en la web, podrás ver que hay algunas que hemos empezado a subir. Nuestro objetivo a corto plazo es llegar a 100. Cuando consigamos 100 entradas, que se dice pronto, por lo tanto, realmente necesitamos que la gente contribuya tanto como pueda. Cuando lleguemos a 100, vamos a añadir una nueva funcionalidad a la web que permitirá al usuario votar para qué prácticas les gustan más o les parecen más dignas de celebrar, de recordar. Entonces, las prácticas que ganen más votos las recopilaremos y haremos una exposición para ponerlas en valor. Ujú. Bueno, una de las cosas que seguramente aparecerán como ese patrimonio es el humor judío, ¿no? Sin Y duda. seguramente la pregunta hay un viejo chiste que es que dicen que cuando hay dos judíos en una isla desierta, hay tres sinagogas, una para cada uno y una para encontrarse.
Va a ser muy difícil. Por ejemplo, yo estoy pensando en las recetas, algo muy típico judío de la fiesta de Pesaj, el gefilte fish, la receta del Ujú. gefilte fish. Yo he visto en mi familia, ¿no? Ya a nivel estadístico, cómo se discute, por ejemplo, si se sirve frío o se sirve caliente. Ya eso es una diferencia que depende de la zona del pueblito, de Polonia, de Rusia, de donde son originarios. Entonces, esto puede resultar bastante complicado elegir cuál es ese patrimonio inmaterial, ¿no? Al contrario, yo creo que eso beneficia al proyecto. O sea, esta riqueza, este abanico de variaciones sobre un tema, creo que justamente es lo que hace que la cultura judía en Europa sea tan rica. Es decir, la cultura judía en Europa es muy vasta, cambia mucho de país a país. Y al fin y al cabo somos una cultura que históricamente celebramos las discrepancias y las diferencias entre diferentes grupos dentro de la familia judía. Por lo tanto, y bueno, no olvidemos que también coleccionamos y catalogamos y documentamos estas discrepancias como hemos hecho desde antaño en el Talmud. Yo veo este proyecto como continuando esta conversación más allá del ámbito alágico, religioso. Esto estamos hablando de cultura, prácticas culturales que en ocasiones pues nacen de lo religioso y en otras no, pero que no dejan de ser lo que da color a este amplio abanico que es la cultura judía en Europa. Por tanto, yo creo que cuantas más variaciones tengamos, cuantas más recetas de Gefilte Fish tengamos, más rico y más beneficioso será este catálogo para el futuro. Ujú. Bueno, y a esto habría que añadir las propias, tú estabas hablando de Europa, pero más allá de la geografía física, existen geografías culturales, por ejemplo, entre los judíos sefardíes y los judíos ashkenazíes, incluso dentro del propio territorio europeo, tenemos países que han estado en general bajo el dominio del Imperio Otomano, pero no solamente serían Turquía, Bulgaria, Grecia, etcétera. Y allí hay unas pautas culturales muy distintas de las de Europa del Este más al norte, etcétera, etcétera. Es decir, hay una variabilidad muy grande como para encontrar esos elementos comunes, quizás, ¿no? Ujú. Sí, justo. De hecho, la riqueza está en la variedad. Entonces, claro, aquí la pregunta, aquí sale otra pregunta tangencial, que es ¿qué es lo europeo? Al final, la visión de Europa como continente, como proyecto político, se construye sobre la diferencia, las diferentes culturas que coexisten aquí. Y creo que nosotros los judíos estamos pues reflejándonos en eso también. Al encontrarnos en Europa también buscamos eh, poner en común nuestras diferencias y decir pues en tanto que judíos europeos pues somos distintos pero lo podemos ser juntos. De la misma manera que aspiran los países de Europa dentro de lo que sería la Unión Europea, por ejemplo. Ujú. Bueno, te agradecemos, Paul Sánchez Kifli, que así se pronuncia tu apellido, me has enseñado, que nos hayas hablado e introducido en esa iniciativa que esperamos que se apunten muchos de los que están oyéndonos, entren, seguramente encontrarán muchos incentivos para escribir sus propias experiencias en estos terrenos que mencionábamos antes de las canciones, del humor, de las recetas y de tantísimas cosas más que tienen que ver con la cultura judía en este continente. Muchas gracias, Paul, que vaya todo muy bien y en el texto damos las referencias de la dirección web y de otros asuntos que tienen que ver con la AEPJ, Asociación Europea de Patrimonio Judío. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por dedicarnos este espacio y animamos a la gente a participar. Gracias.